Bien, entonces continuemos con este asunto, jóvenes. Eh, la clase de hoy va a estar toda orientada a dos notebooks de Jupyter. Cada que pienso en Jupyter, pienso en Julia, Python y R. Y pienso en mi amigo Fernando Pérez, que fue el hombre que inventó esto haciendo su trabajo de doctorado. Inventó realmente el Interactive Python y luego se demoró 12, 13 años hasta el 2013, 2014 para tener esta tecnología disponible para todos nosotros. Él es profesor de la Universidad de California y es una persona de aquí de Medellín. Estudió física en la de Antioquia, hizo su maestría en la Universidad de Antioquia. Así que cada que abran un notebook en cualquier plataforma, piensen en Fernando Pérez, que pues eh, un hombre de Colombia que se ingenió esta tecnología y que la hizo posible. Bien, entonces, por favor, para esta clase todos deben abrir este notebook. Las personas que pues están en el grupo de WhatsApp lo tienen ya disponible y los estudiantes de la Universidad Nacional lo tienen en el Google Classroom. Obviamente, pues lo vamos a poner disponible para, para todos. Ok, entonces vamos a empezar con esto. ¿Todos tienen ya el notebook ahí montado en su Google Colab o en su plataforma? Ok, eso me gusta mucho. ¿Quién es Fernando José Hernández? ¿Alguien sabe? Sí, profe, de acá de Córdoba, un Ok, estudiante de acá. listo. Discúlpenme, pero es que mi memoria es una memoria muy particular. Entonces, vamos a empezar hoy. Hoy nos va a rendir más que la clase pasada, pero ustedes me dirán, profesor, ¿por qué te estás demorando tanto en, en el capítulo 5 del libro? Primero, esto es un curso de posgrado. Segundo, o un curso avanzado, no avanzado de Machine Learning, pero un curso que debe tener como los elementos fundamentales que usted debería tener en cuenta cuando entre a trabajar en una empresa o cuando vaya a certificarse en estas lides o cuando vaya a presentar un examen a mostrar que usted conoce del tema. ¿Listo? Entonces, por eso nos demoramos un poco en este capítulo porque es fundamental. Quien entienda lo que hay aquí es capaz de entender todo el tema, hasta Transformers que tenemos ahora, o el tema de Agentic AI o inteligencia artificial basada en agentes. ¿Sí? Pero si usted no entiende esto, que es lo básico, va a ser muy difícil entender lo demás. Entonces, nos quedaron como varias dudas. Profe, normalización y estandarización. ¿Esto qué? Esto en últimas, ¿cuál de los dos? ¿Cierto? ¿Cómo, por qué y cómo los comparamos? Entonces, este es un notebook pedagógico para este curso de aprendizaje automático y el objetivo va a ser comprender con un dataset real cuándo usar normalización y cuándo usar estandarización. Entonces, lo primero es, hay que entender por qué tenemos que escalar, por qué es importante escalar. Luego vamos a hacer un ejemplo numérico a mano, sin usar librerías Python puro. Luego trabajaremos con un dataset real, que es una visualización comparativa, un experimento decisivo, que es el impacto de todo esto en los modelos de aprendizaje automático.
Algo que no hemos visto, pero que voy a introducirlo en esta parte, son los árboles de decisión. Cuando tengo árboles de decisión, ¿qué hago? Normalizo, estandarizo, ¿qué va a pasar? Y vienen dos partes que son, profe, entonces uno qué hace, label encoding o codificación de etiquetas o one hot encoding. ¿Qué tengo que hacer? Y por último vamos a hacer un pipeline completo de preprocesamiento, es decir, vamos a ver cuando a usted le entregan cualquier dataset de cualquier tipo, cómo es que usted debe actuar y de qué manera es que debe enfrentar el problema. Entonces hoy vamos a dedicarnos netamente a esta parte, eso va a ser lo que hagamos. La parte uno es, profe, ¿por qué escalar? Entonces miren el ejemplo, a mí me gusta, me gusta mucho desde la física. Supongan que ustedes tienen unos valores de masa en kilogramos que van desde 0.001 hasta 1000 kilogramos. Y tiene una carga en coulombs que va de 1.6 por 10 a la menos 19 a 1.6 por 10 a la menos 17. Si uno calcula la distancia euclidiana entre dos partículas, aquí lo que va a pasar es que pues la masa va a dominar completamente porque los valores son muy grandes comparados con la carga. Entonces la carga se va a volver irrelevante, aunque físicamente es igual de importante. Estoy hablando de dos propiedades de la materia muy importantes. La masa, ¿sí? Espérenme, yo pongo un bolígrafo. Estoy hablando de la masa y estoy hablando de la carga Q. Y estas dos propiedades físicas pues son fundamentales en la naturaleza, ¿no? Tanto la masa como la carga. Y el lío aquí es que esto está en un rango muy grande y esto está en un rango muy pequeñito, ¿cierto? Entonces, la idea es, en un dataset vas a encontrar esto, o valores que son muy grandes o valores que son muy pequeños. Ya lo veremos a través del paso de las celdas, muchos ejemplos que les van a mostrar cuál es el bendito problema. Entonces, escalar es darle una voz igualitaria a cada variable, ¿cierto? En este caso tenemos que escalar porque la red neuronal no va a entender esas diferencias de números tan grandes. ¿Cómo escalo? Bueno, ya sabemos, normalización, la vimos la clase pasada, o estandarización a través del Z-score. Importantísimo eso, saber las dos cosas. ¿Cuál es el rango resultante? Lo vimos la clase pasada, no lo voy a repasar, voy a llevar todo a un rango, un conjunto 0,1. ¿Listo? Ahora, esta estandarización o Z-score no tiene límites fijos, pero siempre se va de -3 a 3 por una razón, porque los outliers van a tener un Z-score cuyo valor absoluto es menor o igual a 3. Entonces, por eso la desigualdad va entre 3 y -3. Un outlier va a tirar mucho hacia allá o va a tirar mucho hacia allá si tiene valores negativos o positivos, pero ahí va a estar la cosa. ¿Esto dónde va a centrar los datos? Los va a centrar en 0 con un sigma igual a 1 y aquí esto no va a estar centrado en 0. ¿Por qué? Porque van de 0 a 1. Sensible a outliers, valores que se escapan, que están por fuera. Sí, este señor de la normalización es muy sensible, este no, este es muy robusto. Entonces, la analogía es como reescalar un termómetro. Y aquí la analogía es como expresar en términos de desviaciones estándar usando una distribución gaussiana. Entonces, son dos técnicas muy bonitas, muy buenas, y todos los datasets van a necesitar de este tipo de técnicas y algunas que se basan en este trabajo. Entonces, por favor, aquí lo que vamos a hacer pues es realmente
vamos es a mirar el ejemplo, no voy a mirar el código en detalle, ustedes lo pueden mirar. Aquí tal vez lo único raro es que de Scientific K-Learn van a importar estas librerías, ¿sí? Todas estas 4 que van a ser fundamentales para lo que ustedes quieren hacer. Listo. Aquí también vamos a importar esto que se llama un clasificador basado en vecinos cercanos K y una máquina o un SVC, que es una máquina de soporte vectorial, y vamos a tener Logistic Regression y árboles de decisión. También vamos a utilizar un dataset que se llama el dataset de los vinos, Blood Wine. Listo. Eso creo que ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Lo pueden mirar a posteriori a medida que avancemos con esto. Ok. Ejecutamos, por favor. Van a ver que las librerías se cargan. No tiene esto ningún problema. Nada nuevo bajo el sol. Y nos va a imprimir librerías cargadas correctamente. Ahora hagamos el ejemplo numérico paso a paso. Vamos a hacer un cálculo a mano que es el siguiente para que vean la diferencia. Tenemos 5 estudiantes y los 5 estudiantes tienen 2 características: edad en año y salario en miles de pesos. Entonces los datos que vamos a tener son datos de Ana, Bruno, Carlos, Diana y Elena, los 5 estudiantes. Ana tiene 22 años, Bruno 25, Carlos 47, Diana 52 y Elena 30. Y el salario pueden ser en miles de dólares, 15, 28, 55, 120 y 35. Entonces cargamos ese dataset, que está muy sencillo, y vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos esto. Entonces tenemos edad y salario. El rango de edad va a estar entre 22 y 52. Profe, ¿de dónde proviene eso? Ya, pues es fácil verlo. Esta es la edad, Ana es la chica más joven y Diana es la chica que tiene una edad mucho mayor. Y el rango del salario va a estar entre $15,000 que tiene Ana y $120,000 que va a tener Diana. El problema es el siguiente: el salario va a tener un rango aproximado de 3.5 veces mayor que la edad. Y en un KNN la distancia estaría dominada por el salario. Profe, ¿qué es un KNN? Esta es una pregunta que a uno le surge, ¿cierto? Vecinos más cercanos. ¿Cómo? Vecinos más cercanos. Exacto, exacto. Pero ¿qué significa, Adrián, que sean vecinos más cercanos? ¿Qué es eso, por favor? Dígame. Tengo entendido que uno ajusta como haciendo, creo que se llama clusterización, entonces voy a analizar por pequeñas zonas, entonces los 5 primeros datos más cercanos al dato que estoy analizando y sobre eso se hace el tratamiento, si no me equivoco. Bueno, la pregunta es, ¿KNN es un algoritmo de clasificación o es un algoritmo para regresión? Primero, díganme. De clasificación. Mal recuerdo, clasificación. Clasificación. Ok, es de clasificación. Muy bien. ¿Y cómo funciona KNN? En clasificación. Promedios. ¿Tienen idea? Bueno, ¿cómo? Los promedios de los vecinos. Exacto, la idea es que si estoy clasificando un punto nuevo, miro K puntos más cercanos del dataset de entrenamiento. Listo. Y asigno la clase mayoritaria entre esos vecinos. Pero KNN no es solo de clasificación, se puede usar para regresión porque puede encontrar promedios entre valores.
Listo, entonces hay una relación en KNN que es mm, realmente medir distancias euclidianas. Y medir distancias euclidianas no es más que lo que ustedes aprendieron en sus cursos de bachillerato. Y es simplemente, pues la distancia es la raíz cuadrada de la magnitud de la diferencia entre dos puntos, ¿cierto? O sea, lo que sabemos de geometría euclidiana aquí aplica perfectamente. Listo. Entonces, esto lo vamos, se va a ir a futuro, pero hay una cosa que es importante y es que realmente KNN sufre de una cosa que se llama la maldición de la dimensionalidad. Es decir, cuando uno tiene dimensiones muy altas, todos los puntos tienden a ser equidistantes y el concepto de vecino cercano pierde significado. Si ustedes vieron el video que yo les recomendé, hay técnicas que nos van a permitir poder reducir la dimensionalidad y usar KNN. Bueno, entonces, tenemos este problema. El problema aquí es que a mano vemos que esto está muy desbalanceado, que aquí tengo dificultades. Sigamos con el siguiente cálculo. Vamos a calcular a mano la normalización de esos datos. ¡Pah! Ejecutamos esa normalización. Ustedes miran el código y van a encontrar esto. Observen lo bonito de por qué hay que hacerlo. Si lo hacemos paso a paso, al normalizar Ana tiene un mínimo de edad de 22, el máximo de la otra chica es 52, hay un rango de 3 veces la diferencia. Entonces aquí, si normalizamos la edad, va a ser la edad menos 22 sobre 52 menos 22, de manera tal que, observen, Ana normalizada va a estar en 0, Bruno en 0.1, Carlos en 0.8333, Diana en 1 y Elena en 0.2667. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora, utilicemos min-max, escalado min-max con el salario. Ana va a estar en 0, Bruno en 0.1238, Carlos en 0.3810, Diana en 1 y Elena en 0.195. Ahora, ambas variables están entre 0 y 1. El rango de edad está normalizado de 0.0 a 1.0 y el rango de salario normalizado de 0.0 a 1.0. ¿Entendieron eso, cierto? Lo vimos la clase pasada. Creo que ahí no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Alguna pregunta? No la hay. Vamos ahora a estandarizar usando el Z-score, porque queremos un ejemplo práctico de, profe, lo que estás diciendo si es verdad o eso es puro cuento. Entonces, con Z-score ya sabemos la fórmula, X menos mu sobre sigma, y vamos a calcular el Z-score. Ustedes ya ahí pues pueden mirar el programa. Para eso se los pongo, para que lo miren y digan, ve, yo tengo dudas aquí, etc. Entonces, miren, resulta que mu es 35.20, sigma, la desviación 12.6, la fórmula es edad, será esto, y entonces los valores van a estar aquí. Ana va a estar en menos 1.0948, Bruno en menos 0.8460, Carlos en 0.9787, Diana en 1.39 y Elena en eso. El salario va a tener un mu de 50.60 y un sigma de 37.3. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que los salarios van a estar dentro de este rango 1, 2, 3, 4, 5. El resultado da una media aproximada de 0 y una desviación estándar de 1. ¡Wow! Fabuloso. Listo. Entonces la edad Z va a estar dada por esos dos valores y el salario en Z-score ahí. Ahora comparemos. Vamos a comparar. Listo. Vamos a comparar. ¿Qué pasa aquí? La tabla comparativa
que es el centro de mi primer pomodoro, es la siguiente. La edad, usando normalización va a estar dada por esto. Usando Z-score va a estar dada por esto. El salario esto, salario normalizado y salario estándar. Entonces, Diana tiene un salario de 120K, lo que significa que ese valor está disparado. En normalización el valor es 1.0, el máximo, y comprime a los demás valores. Pero en estandarización, su Z-score es solo de 1.77, ¿cierto? Entonces, maravilla. Realmente 1.87. Esto es 1.87. Se ve que está lejos, pero no aplasta el resto de los valores. Es decir, estos valores 0.96, 0.1, etcétera, aunque este valor está disparado, no está tan lejos de los demás comparado con los demás. Entonces aquí, lo que yo quiero explicar es, cuando estandarizamos, los valores se van a distribuir simétricamente alrededor del cero. El outlier, el valor que está por fuera, se va a notar, pero no va a destruir la escala, que es justo lo que queremos. Vamos a visualizar eso. La clase pasada, llevo 2 clases mostrando un poquito de esto, pero ya van a quedar aquí ustedes con todo muy, muy bien entendido. Y es, observen, esta es la edad versus el salario, ¿cierto? Se ve muy bien, edad versus salario, borro esto porque estamos... Y entonces aquí tenemos a Diana disparada por fuera, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a Diana por fuera. Y entonces aquí tenemos a Diana por fuera. Profe, en los 3 casos está por fuera. Entonces, ¿qué hicimos? Díganme, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que debe cambiar en el dataset? La escala. Muy bien. Excelente, excelente. Eso es lo primero que uno tiene que pensar cuando tiene cualquier dataset en el mundo. Esta escala, ¿cierto? Esta escala aquí cambia entre 0 y 1. Y esta escala aquí cambia entre 0 y 1. Listo. Pero cuando estandarizo, la escala va a cambiar no entre 0 y 1, sino que va a cambiar entre los valores de estandarización que voy encontrando. Y el centro aquí va a ser un valor que está por aquí, ¿cierto? Y esto por aquí es la escala. Listo. Entonces, hay que observar cómo Diana, el outlier comprime a los demás en normalización, pero en estandarización la distribución relativa se mantiene. Profe, ¿qué es la distribución relativa? Es el asunto de distancias euclidianas. Esas distancias, muchachos, en Transformers son importantes. En IA generativa es de una importancia fundamental ese concepto. Ese concepto de... uno aquí puede ver esto como un espacio latente. Esto lo puede uno ver como un conjunto de datos separados unas distancias, ¿cierto? Y para poder diferenciar uno de otro tendríamos que hacer un producto escalar, que fue el ingenio que se ocurrió por allá en el 2017 cuando nacieron los Transformers, hace 8 años, ¿sí? Entonces el concepto aquí es un concepto que trasladamos al otro lado y que nos va a servir mucho, y que es el concepto que ahora en inteligencia artificial pues la gente se enloquece viendo esas IAs haciendo maravillas. ¿Entendieron o no entendieron? Fácil, ¿cierto? Eso estaba fácil, se entendió. Yo creo que se entendió, y mi finalidad en este curso es que eso quede claro. Listo, que cuando uno coja un problema y le digan, hombre, ¿usted qué sabe de inteligencia artificial? Bueno, al menos ya sé que un dataset tengo que normalizarlo,
tengo que o estandarizarlo, tengo que estar pendiente de los Euler, tengo que dividirlo, tengo ya en mi cabeza la tengo clara. Bien, me quedan 4 minutos en este Pomodoro, vamos a usar un dataset muy bonito, que es un dataset que tiene 178 muestras de vinos italianos, que son de excelente calidad, con 13 características químicas medidas en escalas radicalmente diferentes. Listo, este es un dataset famoso en el mundo. Ejecuten por favor esa celda, ¿cierto? Y observen que aquí tiene uno como muchos problemas. Tiene cantidad de alcohol, ácido málico, alcalinidad, ASH no sé qué es, cantidad de magnesio, fenoles totales, flavonoides, fenoles no flavonoides, intensidad del color. Bueno, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y este es el identificador 14. Entonces, no, 13 características, 178 muestras. Listo. Fácil, pero observen que los números están volados, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de esto. Observen estos números aquí, estos de Proline. El que sepa de vinos o el que quiera saber de vinos, pues entra a este dataset y mira esto. Pero miren, por ejemplo, números aquí mucho más pequeños. Estos de acá. Entonces, si uno le entrega esto a una red neuronal, esto es basura y la red neuronal lo único que uno va a hacer es perder el tiempo. Entonces vamos a escalar. Escalamos. Listo. Aquí las estadísticas que miramos es que, por ejemplo, Proline está en un rango de esto, escala de cientos. El magnesio está en un rango de estos, escala de decenas a cientos. Los flavonoides están en estas escalas, que son escalas decimales. Y el Proline es casi 4.000 veces mayor que los no flavonoides, los fenoles no flavonoides. Entonces, sin escalar una KNN, pensaría que solo Proline importa. Profe, ¿por qué me hablas tanto de KNN si hasta ahora me has hablado del descenso del gradiente? Ok. Entonces, la pregunta que a ustedes les queda es, a ver, este profe aquí no me está hablando de gradient descent, no me está hablando de esto, me está hablando ya de una cosa rarísima, KNN. ¿Cierto? Son variantes optimizadas de los algoritmos básicos que vimos al inicio, ¿cierto? Y tenemos que discutir muy bien esas variantes optimizadas, pero lo vamos a ir haciendo a la luz del avance del curso, ¿cierto? Simplemente, por ahora, para ustedes KNN es una variante optimizada de un descenso del gradiente. ¿Cómo lo hace? Hay que aprender luego cómo funciona KNN, pero ya pues han dado como la idea de esto. Jóvenes, son las 5:30. A las 5:40 nos volvemos a conectar para seguir con esta clase. ¿Listo? Chao, chao.
Ok, ingenieros, ingenieras, físicos y físicas. Espero que estemos entendiendo, ¿sí o no? Entonces, hay una aclaración que quiero hacer aquí y es la siguiente. 1986, ¿cierto? 1986 renace del invierno la inteligencia artificial, ¿cierto? Y renace gracias a ese algoritmo que es el descenso del gradiente, gradient descent, ¿cierto? Porque este loco nos va a permitir resolver dos tipos de problemas que son problemas de regresión, que los matemáticos ya sabían que una arquitectura MLP era capaz de hacer esto, y problemas de clasificación. ¿Listo? Que también ya se sabía matemáticamente que se podían construir clases separables y que si no eran separables, pues habían algunos trucos para volverlas separables. Pero, profesor, estamos en el 2026, ¿cierto? Y ha pasado mucha agua sobre el río Magdalena, sobre el Cauca o sobre el Nilo o el Amazonas. Y entonces, profe, ¿qué ha pasado casi que en estos, digamos, 46 años o 40 y... ¿Cuántos años hay ahí? 50 años. No, 40 años. Aquí hay 40 años. ¿Qué ha pasado en 40 años? ¿Cierto? Es decir, seguimos dependiendo del gradient descent, seguimos... ¿qué ha pasado en 40 años ahí? Entonces, ¿y qué ha pasado con los tipos de problemas? O sea, realmente, ¿qué tipos de problemas se abordan dentro dentro del aprendizaje automático? Esto es lo más conocido, regresión y clasificación, pero esto realmente ya ustedes saben que esto va en inteligencia artificial basada en agentes inteligentes. Esto ya es otra cosa. Entonces, en estos 40 años, ¿qué ha pasado? Listo. Entonces, vamos a tener que crear una taxonomía de los modelos que hay disponibles y que no necesariamente utilizan gradient descent. Listo, entonces hay que hacer una taxonomía o una disección para entender, bueno, qué problemas son los que uno tiene, y qué algoritmos son los que debe usar para resolver esos problemas. Pero, profesor, venga, acláreme una cosa, venga, acláreme esto bien, bien claro. Lo que usted me está enseñando, ¿cierto? Es preprocesamiento de datos, ¿cierto? O sea, usted me está enseñando a preprocesar datos. Listo. Entonces, ¿esto a qué aplica, profesor? ¿A estos algoritmos del 86 o a qué? Lo que le debo decir a usted es que esto aplica a todo esto. Es decir, lo que usted está aprendiendo en estas 3 clases que vamos a completar, que están siendo muy detalladas, como a mí me gusta que sean, y como quiero enseñar esto a este nivel, es todo esto aplica para todo esto. ¿Ok? No es que preprocese datos para regresión, para clasificación, para árboles de decisión, para inteligencia artificial basada en agentes, transformen. No, 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 no.
todo esto te va a servir o esto que estamos viendo aplica completamente a todo el conjunto. El problema es que muchos de ustedes, este es un primer curso un primer curso fuerte de este tema, entonces no entienden muy bien la taxonomía. Profe, ¿cuál es la taxonomía? Es decir, en 40 años, ¿qué hay de nuevo bajo el sol? Listo. Eso lo veremos en una de las clases de la siguiente semana. Y lo veremos con unos ejemplos que ustedes van a ir trabajando. A mí esta metodología de los notebooks y los ejemplos me encanta porque no se queda en teoría, sino que uno va guardando esos notebooks y va como aprendiendo y va diciendo, esto se hace de esta manera. Entonces va uno trabajando el asunto. ¿Quedó claro o no quedó claro? Jóvenes. Perfecto. Ok, sigamos con esto. Entonces vamos a aplicar, a seguir con este asunto. Ejecutemos ambas transformaciones en ese dataset, que ya no es un dataset de juguetes, sino que es un dataset interesante, y vamos a mirar qué pasa aquí, ¿cierto? Entonces, normalizamos, ¿cierto? Entonces, mínimo, máximo 1, y todos estos valores normalizados quedan entre 0 y 1. Listo. Estandarizamos. Entonces, al estandarizar, pues todo va a quedar con base en una distribución muy interesante. Comparemos. Venga, vamos a comparar 4 características que son alcohol, ácido málico, magnesio y Proline. No sé qué es el Proline en un vino. Si alguien sabe, fabuloso que me lo dijera. Entonces, sigamos con esto y comparemos. Comparamos y, oh, voilà, aquí está el resultado. Observen. Ese resultado vamos a mirarlo, a tratar de entenderlo. Listo, vamos a comprender este resultado. Entonces, aquí están las muestras originales en su escala original, cómo están distribuidos los valores originales de alcohol, de ácido málico, de magnesio y de Proline. Si ustedes observan esta línea oscura, me está mostrando como el centro de esos datos, como el centroide, ¿ok? Como más o menos está distribuido, pero se van a dar cuenta que pues hay unos muy altos y dan con otros muy bajos, ¿cierto? Hay unos muy altos y dan con otros muy bajos, y este, por ejemplo, es un outlier bastante fuerte. Entonces miremos la segunda parte. Venga, cuando normalizamos, ¿qué pasa con esto? ¿Cierto? Entonces, claramente la escala cambió. Wow, perdón. La escala cambió. Volvámonos acá. Y al cambiar la escala, pues entonces ya vemos un poco la diferencia entre uno y otro. Vemos unos outliers por allá muy tirados, por ejemplo, en el magnesio. Ustedes van a observar valores por aquí. Esto es tan importante cuando tengan el dataset. Cualquier ejercicio que les pongan, observar esos valores. Y miremos cuando está estandarizado, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, ustedes pueden mirar aquí 2 conclusiones. La forma de la distribución más o menos se preserva en ambos casos. Solo cambia la escala del eje X. La normalización va todo entre 0 y 1 y la estandarización va centrada
como tal, entonces, bueno, vamos como bien con esto. Ahora vamos a hacer unos box plots comparativos para tratar visualmente de encontrar diferencias entre un asunto y otro. Observen. Escalas incomparables cuando esto es original: alcohol, ácido málico, magnesio y proline. Cuando normalizamos, ya observen qué pasa con el alcohol, qué pasa con los Ouliers y cómo se trata de organizar el asunto. Pero, oh, sorpresa, ¿sí? En el box plot original, el proline va a aplastar a las demás variables, pero cuando escalamos, todas se vuelven visualmente comparables. ¿Listo? Después del escalado, esos puntos Ouliers van a ser sumamente visibles. Lección número 1. Aquí uno no observa los Ouliers. No soy capaz de verlos. Aquí empiezo a encontrarlos. Aquí empiezo a encontrarlos. Una lección de física, de estadística aplicada a aprendizaje automático, a Machine Learning. ¿Para qué me sirve esa estadística aquí? Eso que me enseñaron, todo eso, véanlo ahí. Ahí está. Y miren aquí cómo esto, oh, maravilla de maravillas, más o menos va a funcionar y vamos a tener los rangos que necesitamos. Ok. Muy lindo esto, muy genial, creo que estamos aprendiendo. Espérenme, bueno, ahí está bien. Listo. Ahora sí el experimento decisivo. ¿Importa realmente escalar? Vamos a entrenar los mismos modelos con los datos originales normalizados y estandarizados y vamos a medir la precisión del modelo. Eso lo que nos va a responder es, profe, sí vale la pena gastarse tiempo en eso. O sea, vamos a ver la precisión de ese dataset usando 4 modelos: árboles de decisión, regresión logística, SVM con un kernel y KNN. Estas dos técnicas, estas 3, las van a entender la semana entrante un poco. ¿Listo? Cuando les explique un poco más sobre qué tipo de problemas. Pero observen cómo lo vamos a aplicar al dataset de vinos completamente. Ejecutamos, por favor. Y entonces aquí van a encontrar el resultado. ¿Quién, por favor, me dice cómo puede uno interpretar ese resultado? ¿Alguna idea? Profe, lo que está graficando ahí es el accuracy, ¿cierto? Sí, claro, el accuracy. Pues que los modelos normalizados dan mucho mejor resultado. Pero observa que, por ejemplo, aquí en el árbol de decisiones pasa algo. Que es completamente igual. Sí, ¿qué pasa ahí? En los árboles de decisión parece que la normalización no va a ser tan fundamental, ¿sí o no? Pero si ustedes observan, el resto de modelos van a dar mucho mejor que el árbol de decisión, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Miren este accuracy y este accuracy. ¿Listo? Entonces aquí viene una lección que es importante, una lección que uno en aprendizaje automático, lo primero que les quiero sacar de la cabeza es que no hay recetas. No hay una receta infalible, no es a ver, vamos a hacer unos frijoles antioqueños, entonces uno remoja los frijoles, si no quiere que los frijoles le produzcan gases, entonces al remojarlos les tiene que echar vinagre, les da un primer hervor, los ponen en una olla a presión,
luego agrega zanahoria, sal, bueno, esa receta de unos frijoles que pueden cambiarla lo que ustedes quieran, esas recetas aquí no funcionan. Es decir, aquí hay que empezar a jugar con ciertos ingredientes y a tener intuición y práctica. Eso es lo que hay que tener, como cuando aprendes a manejar, como cuando conduces un vehículo. No hay una receta para uno manejar un vehículo mejor o peor. Hay una intuición y empieza el cerebro a aprender de manera natural cómo es que se maneja. Y llega un momento en que tú ni siquiera piensas lo que tienes que hacer, simplemente lo haces. Y eso ocurre en este tipo de tareas. Ok, normalizar siempre da muy buen resultado, estandarizar da muy buen resultado. Ahora, la diferencia parece ser los modelos. Parece ser que aquí sí tengo una duda. Y es, parece que no solo es organizar el dataset, normalizarlo o estandarizarlo, o bajarlo a componentes principales, sino que también juega el tipo de modelo que voy a utilizar para hacer aprendizaje automático. Adrián, dale. Pues solo una pregunta, cuando tenemos ese score en 1, ¿cómo podemos tener cuidado con el overfitting? Por ejemplo, en Support Vector Machine y regresión logística normalizada, el score es máximo. Ah, hermano, vea, la única forma de uno mirar eso es eso. Acuérdese Por de Barroc. los videos, usted no estuvo en mis primeras clases, pero la única forma es que uno tiene que observar esto. Es decir, uno tiene que observar en el mundo del aprendizaje automático cómo es la función de pérdida. Y esa función de pérdida, a través de las épocas, cómo la red neuronal se comporta. Es la única manera que en principio tienes. Entonces, ¿qué pasa? Si uno empieza a observar que la red neuronal tiene comportamientos así, uno sabe que va a tener problemas, ¿cierto? Nunca converge. Si uno sabe que la red neuronal empieza a bajar así, pero de pronto hace así, de pronto hace así, de pronto hace así, no, eso no funciona, ¿cierto? Entonces tampoco hay otra receta ahí. Ahí lo que tienes que hacer es observación, pruebas con la red neuronal. Es lo que tienes que hacer en cada uno de los casos. Entonces, aquí en esta parte lo que estoy intentando enseñar es cómo no entrar basura para que no salga basura. Pero luego, en los siguientes capítulos, nos vamos a concentrar en este problema. Y es, profesor, ¿cómo calcula uno las funciones de pérdida? Y también qué tipo de funciones de activación usa. Y de acuerdo a las funciones de activación, cómo hace el cálculo del descenso del gradiente cuando el problema es con descensos del gradiente, que son muy, muy buena parte de los problemas que uno tiene en aprendizaje automático. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, Adrián. O sea, lo que hay que hacer es como cuando entrenas un equipo de fútbol. Tú vas a tener los chicos, las chicas, y vas a empezar a mirar en qué posición te da más rendimiento alguien o algo. Es lo mismo que ocurre. En las redes neuronales es no porque tengas más capas, no porque tengas más datos muy limpios, vas a tener la mejor solución de una. Es mucho ensayo y error y hay métricas que permiten como ir mirando si esto converge o no converge. Si la red realmente no aprendió, sino que memorizó. ¿Ok? Entendido. Entonces esa accuracy no me puede dar la información de si se sobreentrenó o no. ¿Cómo? Esa métrica que se usó ahí de accuracy no me da la información sobre el sobreentreno. Sencillamente no, no se puede sacar de ahí. No, aquí no, como no tenemos información
de cómo se comportó la función de pérdida y si logró el mínimo global, entonces no podemos decir eso. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias. Ahí tenemos que confiar en los algoritmos de NumPy y de Scientific, de SciKite, porque sabemos que esos algoritmos ya están muy bien probados y con seguridad lo hicieron bien, ¿ok? Entonces uno dice, ese accuracy, con esos algoritmos, con seguridad funcionó. Listo, pero porque es un problema realmente de mediano tamaño, no es un problema de millones de datos, ¿ok? Ok, sigamos. Bien, entonces visualicemos los resultados, ejecuten por favor la celda que sigue porque esto ya tiene que terminar aquí y entonces van a ver los resultados de cómo sería cada algoritmo y su accuracy y el modelo que estamos usando. Aquí usamos 4 modelos, KNN, SVM, regresión logística y árboles de decisiones. Aquí siempre fue lo mismo en los 3, en el original, en el normalizado y el estandarizado. Pero la regresión logística funciona muy bien en el normalizado y el SVM funciona muy bien en el normalizado, ¿cierto? En el estandarizado, esto da 0.944, 981, 981, 963. Como le acabo de decir a Adrián, aquí confiamos en que los algoritmos y los datos que tenemos pues son ya muy trabajados, entonces esto no va a tener sobreajuste con seguridad, ¿ok? Bien. Bueno, ahí está el asunto. Entonces, bueno, el árbol de decisión, vieron ustedes bueno, esto qué, profe, en últimas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En últimas es normalizar o estandarizar. Entonces hay como 4 preguntas que uno se debe hacer. ¿Usted en su modelo usa distancias o gradientes? Si usa distancias, KNN, SVM, etcétera. Si no, entonces, venga, yo no necesito escalar porque voy a usar árboles de decisión o random forest o un algoritmo que llama XGBoost. Ninguno de los 3 lo he explicado porque no es el momento de explicarlos, ¿cierto? No lo he explicado. Entonces, profe, en los 40 años han descubierto algoritmos y el modelo lo podemos entrenar con gradientes o con distancias. Entonces ya es la primera pregunta. Segunda, los datos tienen datos muy por fuera. Sí, entonces estandarice. Listo. No, entonces siga. ¿Necesita valores en un rango fijo 0,1? Ah, no, hermano, entonces ya sabemos qué hay que hacer. Normalice. Y, profe, ¿dónde usa una normalización? En píxeles de las imágenes. Cuando tienes una matriz en procesamiento de imágenes, entonces hay que normalizar. Listo. En probabilidades, en redes neuronales con funciones de activación del tipo sigmoide y tangente hiperbólica. Profe, ¿asumo una distribución gaussiana? Sí. Entonces estandarice. PCA, LDA, regresión lineal o logística. No, no sé, entonces estandarice, es la opción más segura. Listo. Y la regla de oro la mostré en la clase pasada. La regla de oro es, en caso de duda, estandarice. Listo. Bueno, esa es la receta. Ahí la tienen. La receta es muy bella y muy bonita para ustedes. Ahora demostremos el peligro de normalizar con outliers y qué es lo que pasa cuando tengo datos que están muy por fuera. Entonces, normalizar con outliers destruye completamente la distribución. Listo, la va a acabar. Estoy normalizando con estos 2 outliers. Listo, y con este otro. Miren, tengo 3 outliers ahí. Este y estos. Entonces,
la voy a fregar porque eso me va a hacer que se pierda toda la resolución y los Oulier se roban el largo, el rango, listo. Entonces, con estandarización, eso mantiene la forma, eso es una nota, eso va a funcionar de maravilla. Ahora viene la última parte, que es la codificación con variables categóricas, que la vimos en una de mis clases pasadas, la anterior, y es, bueno, profe, ¿qué hacemos? ¿Label encoding o one-hot encoding? Label encoding, label, más bien en inglés, asigna un número a cada categoría y este crea una columna binaria por categoría. Aquí hay un peligro y es que se introduce un orden artificial. Es azul mayor que rojo, es un BMW mayor que un Toyota, etc. El gran problema aquí es que uno tiene muchas columnas y la dimensionalidad también se va arriba. Usar cuando las variables son ordinales, bajo, medio, alto, pequeño, mediano, grande. Y aquí es cuando no tengo un orden natural. Entonces, ¿qué aprendemos de este señor? Aprendemos cosas como estas. Venga, vamos a tomar un data frame sencillo. Tengo Toyota, BMW, Mercedes, tengo el color, la transmisión, el estado y lo voy a vender. ¿Cuánto vale? Entonces necesito un modelo que me entrene esto, para que cuando me entre un carro, pues yo sepa cómo entreno esto. Entonces observen cómo son las variables. La marca es nominal, el color es nominal, no hay orden natural. La transmisión es nominal, dos categorías son binarias. El estado es ordinal, usado, seminuevo, nuevo. Y el precio es numérica, o sea, tengo muchos tipos de variables para entrenar este modelo. Entonces aquí codifiquemos, ¿cierto? Si codificamos, entonces el label encoding va a decir, vea, vamos a asignarle un número a la marca, un número al color, un número binario a la transmisión y el estado encoded. Entonces observen cómo es de bonito esto. A mí esto me fascina porque uno dice, bueno, ¿y las máquinas qué es lo que entienden? La máquina entiende esto. Pero si no se lo das bien, el aprendizaje automático va a morir. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque estás armando un quilombo. Con label encoding, en variables nominales, BMW es igual a 0, Mercedes igual a 1 y Toyota igual a 2. Entonces la red neuronal podría decir que Toyota es mayor que BMW. O que Mercedes, por ejemplo, podría decir que Mercedes menos BMW es Toyota menos Mercedes, eso es un absurdo, y uno entonces en variables nominales debe usar one-hot encoding. Ok, eso es lo que uno debe usar. Y aquí ejecutamos el one-hot encoding y ahora sí, este dataset funciona de maravilla. Listo. El gran problema es que se crece la dimensión. 8 filas por 11 columnas. Originalmente teníamos 5 columnas, ahora tenemos 11. ¿Por qué? Aumenta la dimensión con el one-hot encoding. Ventajas: no introduce orden artificial, cada categoría es independiente, compatible con todos los modelos. Precaución: si el dataset es muy grande, eso se vuelve muy grande. Listo. Si ustedes pudieran, por ejemplo, para país 195 valores, tendrían 195 columnas nuevas. Listo. Y hay una solución, es algo que se llama el drop first true, que elimina una columna que sea redundante. Tratemos de mirar esto y mirar un truco que es el drop first, y entonces aquí vamos a eliminar columnas redundantes. Listo. Va a quedar esto de esta manera. Luego pueden visualizar, profe, label encoding versus one-hot encoding, ¿qué pasa?
Y luego, pues para terminar esto, irnos al último pomodoro, hagamos una cosa que se llama el transformador de columnas de Scientific Kid Learn de NumPy. Aquí lo van a ver, vamos a hacer un pipeline profesional, todo conjunto. Todo lo que vieron allá atrás lo podemos hacer con esto. Y entonces van a poder, por ejemplo, un dataset simulado, van a tener estos valores en el dataset, ustedes construyen el pipeline, estandarizan, normalizan one hot ordinal y lo que van a obtener es el conjunto de elementos que les permitan ya tener un pipeline o una tubería completa de los datos, entrenan y evalúan ese pipeline y van a encontrar entonces los datos transformados. Es decir, hay herramientas que ya te pueden ayudar a hacer esto de manera muy automatizada. Listo. Entonces aquí tienen el repaso de este dataset con un poquito de este pipeline que todavía no lo conocen bien, pero pues se los pongo ahí porque hay cosas que uno debería conocer antes de. 6:12, descanso hasta las 6:22 y seguimos con la tarea que les puse, el video de PCA. Espero que lo hayan visto porque les voy a hacer preguntas. ¿Listo? Nos vemos a las 6:22, a las 6:23 mejor.
Listo, jóvenes, últimos 10 minutos de clase, no vamos a extender esto más porque estamos cansados. Ok, empecemos con unas preguntas ahí interesantes para que esto se vuelva... Valeria, cuénteme una cosa, ¿qué fue lo que estudió de PCA? Profe, pues en la maestría lo que dice es que los componentes principales se utilizan para reducir la dimensionalidad en las bases de datos. Y por ejemplo, cuando hay variables que están correlacionadas, lo que hace es pues como reducirla para que no haya redundancia en los datos. Ok, Valeria, y desde el álgebra lineal, ¿cómo puede uno entender el problema de PCA? ¿Tienes Profe, idea? esas preguntas están muy corchadoras. Profe, eso sí no sé cómo explicarlo bien. Bueno, ¿alguien tiene idea desde el álgebra lineal? O sea, PCA, ¿por qué funciona con base en el álgebra lineal? ¿Qué es lo que pasa? La dependencia lineal entre dos features. Entre dos features, pero la idea fundamental es justo coger algo que está en dimensiones muy altas y bajarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si hablamos de PCA, todo el mundo habla de reducir la dimensionalidad, pero eso tiene que tener unas bases matemáticas profundas. Mi pregunta es, ¿cuáles son las bases matemáticas del PCA desde el álgebra lineal? Si vieron el video, yo creo que lo entienden. Profe, con valores y vectores propios, no, pues es que eso es una forma como, eso es directo, eso es una colinealidad, colinealidad. Mm. Entonces, ¿qué pasa con los valores y vectores propios, Esteban? Eso, pues los valores y vectores propios es, por ejemplo, en una recta numérica, pues yo tengo una, un escalar, bueno, sí, sí, es un escalar que lo que hace es multiplicarme, pues en la misma línea, pues sí, ¿cómo se llama eso? Un Si yo autovalor. multiplico, si yo, eso, un autovector. Si yo multiplico por un escalar un vector, va a estar dentro de esa línea recta. Entonces, Mm. es básicamente eso. Y va muy correlacionado con lo que dijo Valeria, que lo que hace es, si yo tengo algo que es inverso directamente proporcional a algo, normalmente eso está relacionado con algún escalar, o sea, eso se puede escribir como una multiplicación del otro. Y eso es lo que hace un un vector propio. Ok, ¿y qué tiene que ver eso? Alguno de ustedes lo sabe, con un tema que vimos hace unas 3 clases que fueron los SVD, las matrices singulares. ¿Tienen idea? O sea, ¿qué tiene que ver PCA con SVD y con todo ese andamiaje de álgebra lineal? ¿Alguien tiene idea? Bien. Bueno, pero en el video entonces, ¿qué fue cuál es la lección número 1 del video que yo les dije que debían ver, el de StatQuest? Pero en el video principalmente se mostraba las variaciones entre distancias de las características a cada una de los ejes, por así decirlo. Entonces, al usted reducir esas variaciones, pues quitaba una dimensionalidad del problema. Excelente, excelente. Es decir, esas distancias son importantes, muy importantes, y son distancias euclidianas en álgebra lineal. Ok, y tienen su cuento completo. Entonces, hay un collab que yo les compartí que hay que empezar a mirar porque ese es el collab que, no, este no es otro que tengo aquí.
PCA con ejemplos prácticos. A ver, hombre, ¿qué pasa? Dejar de compartir y carguemos este. Es que está desconectada. Por eso es que no carga. O es que no carga. Listo, entonces esto ya está conectado aquí. Collab. Listo. Entonces, su profesor se tomó el trabajo de, bueno, tratar de hacer un collab bien interesante que nos llevara qué es la teoría de esto y cómo se trabaja actualmente con eso. Listo. Entonces, esto va a quedar empezado, pero va a ser importante para lo que queremos. Y quiero dejarlo empezado, pero bien empezado. Miren, ¿qué vamos a hacer? Las preguntas que acabé de hacer tienen que ver con esta intuición de lo que es desde el álgebra lineal el PCA. Y ahí hay que entender lo que son los autovectores y la covarianza. Entonces, por favor, eso es importante. Ahora, desde Scratch, PCA con NumPy puro, vamos a hacer un ejemplito. Luego, acuérdense que tenemos un caballito de batalla que empezamos hace 2 clases. El dataset del cáncer de mama y vamos a hacer un pipeline completo para mirar cómo reducir dimensiones en ese dataset. Es nuestro caballito de batalla. Luego, profe, ¿cuál es la selección óptima de componentes? Eso en el video no lo dicen, pero hay unas técnicas que son esta, Kaiser y Broken Stick. Luego, vamos a hacer una técnica que se llaman los kernel PCA, cuando los datos son no lineales. Listo. Entonces aquí vamos a ver RBF y un PCA polinómico. También cuando tengo millones de datos, entonces hacer PCA es muy interesante y es lo que hacen los transformers actualmente. Hacen mini batches y un PCA incremental. O sea que este tema no es tan simple como lo pensamos. Luego, uno puede penalizar los PCA para decir, hombre, no, esto mejora si penalizamos un poquito la cosa. También hay una mejora en velocidad en PCA, que es una propuesta de Halco et al. De 2011, que es un PCA aleatorio. Luego viene un PCA robusto y vienen 2 técnicas que son más modernas que PCA, que son la TSNE y el UMAP. Listo. Entonces, casi que en nuestra próxima clase va a ser reducción de dimensionalidad a alto nivel. ¿Cómo reduce uno dimensionalidad cuando lo que tiene son datasets de un tamaño como los que uno necesita en inteligencia artificial? Como el 1.000.000 de tokens que es capaz de recibir Anthropic en estos momentos. ¿Cómo es que es capaz de recibir 1.000.000 de tokens y procesar 1.000.000 de tokens en paralelo? ¿De qué manera es capaz de hacer eso? Entonces, entender esto va a ser fundamental para lo que viene y estamos justo en el mismo sitio. Estamos optimizando un dataset para podérselo dar a comer a una red neuronal. Hasta ahora no estamos aprendiendo redes neuronales, estamos apenas en el calentamiento de lo que son las redes neuronales como tal. Si ustedes cargan esto, van a ir conmigo haciéndolo paso a paso y lo que van a entender va a ser una maravilla, porque van a derivar lo que es el PCA desde la descomposición espectral de la matriz de covarianza. Jóvenes, esto, por favor, repásenlo.
está en el capítulo 3 del libro guía, y lo vimos, pero ya lo pasamos y ya lo olvidamos. ¿Qué es la descomposición espectral? Listo. Luego vamos a hacer variantes modernas de PCA que yo necesito que ustedes entiendan. Y luego PCA con métodos de reducción no lineal que tienen que ver con técnicas muy actuales que son estas dos, que se utilizan en las redes neuronales recurrentes, que son redes neuronales de por allá 2014-2015, no son tan actuales, 10 años, pero si quieren entender bien lo uno, tienen que entender lo otro. Listo. Entonces, ese será el trabajo de nuestra próxima clase. Hay que empezar a pensar en los proyectos finales que vamos a hacer. Yo voy a empezar a plantearles unos proyectos, porque esto se aprende más fácil con proyecto. Y quiero que empiecen a... Bueno, les voy a dar unos proyectos como tal. ¿Qué tienen para la próxima semana? Bueno, quiz no les voy a hacer porque como están disque en paro, entonces no quiero hacer quiz porque el que lo pierda, el que no le vaya bien, el que... Bueno, cualquier cosa pueden decir. Y hay una frase que se llama funar, ¿no? ¿Saben qué es funar, no? Todos. Juan se ríe. Bueno, entonces, no quiero que nadie me fune, ni que nadie me moleste la vida, entonces los quizzes los haremos luego. Pero por ahora vamos a avanzar en proyectos y vamos a avanzar bien en toda esta parte teórica. 6:35, yo creo que es más que suficiente. Nos vemos en el próximo lunes. Cualquier cosa les escribo por el tablón, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Profe, ese código, ¿usted ya